¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿me Bien, escuchás? ¿Me ves? te escucho bien, sí, sí. Bien, ahí solemos las dos vidas. Jesse también me dice que sí. Genial, Vicky, perfecto. Ya hay varios, sí, todo bien. Genial. Mira, espera que voy a correr un poquito acá. Ahí estamos. Genial. Bien. Bueno, hermano, bienvenido a casa. O sea, yo soy de la ¿Cómo casa, estás, vos. hermano? Sí, sí. Ya son más que conocidos. Ya los viejos que siguen ya te conocen, así que bueno, genial. La verdad que sí. Maxi me había propuesto este tema hace bastantes meses, la verdad. Y bueno, el señor acomodó, le tiré la onda a Maxi para hacer en este día especial. Así que bueno, si vamos a contrarrestar todo. Como ya invité en esta semana a varios, con la petición del padre Héctor Ramírez de Mater Fátima, espero que muchos se hayan adherido a rezar oraciones a San Miguel Arcángel. Y bueno, también desde acá vamos a poner nuestra cuota para contrarrestar este tema del protestantismo, porque como que en cierta forma lo de Lutero ya va tomando cada vez más notoriedad pública, ya los católicos van conociendo de quién se trató y no quedándose solamente con la frasecita que nos comimos durante muchos años todos, de que venía a suprimir el tema de las indulgencias. Ya creo que con ese tema bastante bien, hay que seguir insistiendo obviamente, pero bueno, me pareció genial la propuesta de Maxi, arrancando por quien les habla, de que por ahí quedó en eso, como que el tipo que clavó las 95 o 97, Dios sabrá, tesis, y como que se armó revuelo y bueno, se separó la iglesia. Y hoy un no lo voy a nombrar, un pastor saqué de su publicación y dijo, brevemente, dijo que, bueno, hoy se cumplen 505 años de la reforma o revolución, ya nos dirá Maxi por qué no reforma y lo correcto es revolución. Y este pastor decía que Lutero le hizo un gran bien al mundo, que nacieron visiones cristianas con un enfoque más bíblico, que hubo avances en la educación, en la medicina, mejores sistemas de gobiernos y avances en general para beneficio de la humanidad. Eso es lo que dijo el pastor. Así que bueno, ahora vamos a hablar con Maxi, que nos tiene acostumbrado a ser muy leído, muy instruido, no habla dando opiniones, sino siempre cita, da fundamento, cita libros, busca autores católicos, busca autores que no son católicos, busca autores ateos, hace unas muy buenas investigaciones. Maxi, ¿te parece que arranquemos con una oracioncita, hago una oración y arrancamos con el tema? Dale, dale, hermano. Genial. Bueno, entonces nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papa bueno, en nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo, te pedimos que envíes el Espíritu Santo de verdad, que envíes el Espíritu Santo con todos tus dones y tus talentos, que sea Él en Maxi, que sea Él en mí, que sea Él en mis preguntas, que sea Él en sus respuestas, que todo esto sea para la gloria tuya, que brille la verdad, que es la que nos hace libres como tú nos prometiste, que lo que no sabemos no lo digamos y lo omitamos, y que siempre lo que sabemos que lo digamos de la mejor manera, con la mayor caridad y amor. Y también te pedimos por la intercesión de San Miguel Arcángel en este día donde se alaba y se adora la muerte. Entonces decimos, Oratio ac Sante Micael Arcángele, Sante Micael Arcángele, defendenos sin prelio contra nequitiam et insidias diaboli. Esto presidium impere illi Deus supplices de precamor. Tuque princeps militia celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, fiat perditionem animarum pervagatum in mundo divina virtute in inferrum detrude. Amén. San Amén. Miguel Arcángel, ora pro nobis. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Bueno, Maxi, me gustaría que arranquemos
de 000, porque esto es una opinión personal. Por ahí los católicos tenemos la miseria de dar por sabidas cosas que después cuando nos preguntan no sabemos explicarla. Y si no sabemos explicar algo es porque no lo tenemos bien entendido. Entonces, acá Maxi me había pasado tipo con unos tópicos que me parecieron geniales. Entonces, Maxi quería arrancar y me parecía genial con una introducción breve de cómo se debe estudiar la historia, porque vamos a hablar de 500 años. Entonces, cómo se debe estudiar la historia y también tener en claro qué es una herejía, porque muchas veces usamos la palabra herejía de mala forma. Así que bueno, Maxi, bienvenido y todo tuyo. Dale, gracias Diego. Bueno, saludos para todos los que están conectados. Un gusto volver a estar acá. Realmente ya es como mi casa, ¿no? El canal, así que bueno, para, para comenzar, ¿no? Siempre es menester poder aclarar que cuando estudiamos hechos históricos, en este caso la figura de un personaje histórico como Martín Lutero, hay que considerar siempre los hechos de manera objetiva, estudiarlos siempre de manera con ánimo ecuánime, siempre examinando la documentación, la historiografía y el verdadero contexto histórico de los hechos, ¿no? Teniendo en cuenta esto, tenemos que entender las herejías. El apóstol Pablo ya lo dijo en su primera carta a los Corintios, ¿no? Dice que conviene que haya herejías a fin de que los que por ellas sean probados sean como buenos reconocidos. O sea, la iglesia ha pasado por diferentes herejías desde el primer siglo y en el siglo XVI se va a topar con el protestantismo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y es interesante que, bueno, muchos se extrañen de por qué Dios nos hace pasar, ¿no? ¿Por qué no nos expone constantemente a la herejía? Y a partir de ahí es como que Dios, o estas pruebas que nos pone, que se presentan, ¿no? A veces pueden llegar a hacernos perder la fe. Y debemos entender que esa es la providencia para el cristiano, en realidad de parte de Dios. Porque Dios no quiere cristianos ociosos, negligentes, pusilánimes. Él quiere que seamos cristianos, que podamos dar razones de la esperanza que hay en nosotros, 1 de Pedro 3:15, y que combatamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada en Judas 1:3, ¿no? Así que como introducción, no sé si me dejas permitir leer una porción de la introducción al libro de San Alfonso María de Ligorio, de Refutación a las herejías o el triunfo de la Iglesia. Me parece magistral cómo trata la evolución de las herejías hasta el siglo XVI, así que me voy a permitir leer un pedacito de la introducción, ¿no? Bien, nombra de nuevo el autor y el nombre del libro despacito. Así la gente va tomando apuntes. Sí, para que quiera profundizar. Bien. El santo, San Alfonso María de Ligorio, Refutación a las herejías o el triunfo de la Iglesia. Es un libro que tenemos pendiente ahí para mandártelo. Cierto. Así que bueno, me permito leerlo. Por favor. Dice así, cito, ¿no? Al empezar la lectura de esta obra, se horroriza el católico de ver una atmósfera tan extrañamente cargado de nieblas horribles y de vapores hediondos, precisa exhalación del volcán de la herejía. Más apenas da un paso adelante cuando aparece la revelación, disipando la tempestad y guiándole a toda luz por el camino de la verdad, hasta presentarle los augustos títulos de la fe de sus mayores. Causa horror, ciertamente, contemplar el nacimiento de las sectas rebeldes y pertinaces, lo más santo de la Iglesia, lo más santo de la religión, lo más augusto de los misterios y lo más adorable de las profundidades de la ciencia y sabiduría de Dios, pónese en la balanza del orgullo humano por calcular su peso y solidez, y como si la criatura quisiese enseñar a Dios, se atreve a decirle quién es, lo que es y lo que tiene, y aquello que le falta. Blasfemando así con satánica soberbia se levanta Sabelio para negar la Trinidad de persona,
negando la distinción real que hay entre ellas, y la Iglesia, sin embargo, ejerce su divina misión y como fiel depositaria de la eterna verdad, sale a la defensa de las tres personas divinas, declarándolas realmente distintas entre sí, en el mismo sentido que las sagradas letras lo revelan. Y aquí empieza la Iglesia a desplegar su energía y su poder y sabia previsión. El triunfo alcanzado debe conducirla en su vida militante a nuevas y señaladas victorias. Levantes en el siglo XII los petrobrusianos y otros, siguen en el XIII los albigenses, y de escándalo en el escándalo viene arrastrándose el precursor satánico hasta enroscarse en el siglo XVI para ahogar, si pudiera, a la hermosa matrona de la fe católica. Entonces fue cuando la apostasía, la rebelión y el espíritu anárquico que tiempo fermentaba, estalló con horrorosísimo estruendo, causando terribles desastres. Lutero y Calvino simbolizan este largo periodo de calamidades y desventuras, y al volver la vista a lo pasado, a los vestigios funestos que aún restan, se hiela en el corazón la sangre de los buenos católicos. Sin embargo, cuanto pudo reunir el tiempo, las circunstancias, la preparación de los ánimos y las prevenciones de los políticos, vino a estrellarse contra la basa columna de la inamovible Iglesia, que alarmada con tan funesto escándalo, esperaba, no obstante, con seguridad imperturbable la más cabal victoria. Estaba reservado este triunfo al Concilio de Trento, y la fe católica quedó confirmada, fue proscripto el error y la mala y mentida reforma, trajo la saludable y positiva que ansiaban los cristianos celosos. Para mí es magistral esta introducción, ¿no? Mirá vos, yo no lo conozco tanto a San Alfonso María Ligorio, pensé que era más tranquilito. Sí, sí, de igual manera, perdón, ¿no? De igual manera, perdón. No son las palabras de San Alfonso, sino la introducción al libro. Ah, bien, 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 bien. Perfecto. Después, obviamente, San Alfonso desarrolla en este libro una refutación a todas las herejías. Así Bien. que es Oh, una obra magistral. buenísimo. Y entonces, Maxi, ¿qué es una herejía? Para que lo tengamos claros. Bien, la herejía es la negación pertinaz de una doctrina de fe, un dogma de fe. Así que desde ya podemos decir que Lutero fue un hereje porque fue condenado por los papas y por las bulas papales en el 1500, ¿no? Bien, 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 bien. Es decir, soy consciente, conozco la doctrina católica y ¿cómo se dice? Con conciencia, con voluntad, la niego, ya sea una totalidad o una parte, ¿no? Así es. Sí, 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 Perfecto, total o parcial, con perfecto. pertinacia. Bien, bien, bien. Muchas veces se le dice heresiarca, el heresiarca Martín Lutero. ¿Esto a qué significa heresiarca? Sí, sí, que realmente fue un hereje porque propagó las herejías. Además Bien, de caer en la herejía, las propagó. perfecto. Bien. Eh, y no sé si te parece ahora o después el tema de reforma o revolución. ¿Cómo te lo ves? ¿Cómo lo querés más conveniente? Como vos digas, o sea, Dale, yo mejor de ahora, que empecemos desde más chiquito y empezamos a tener claridad en ciertos conceptos, me parece que va a llevar a una mejor comprensión de lo que viene después. Entonces, vos me insistías por privado y me parecía genial de aclarar que no fue reforma y que fue una revolución. Y no es un detalle menor, porque algunos dicen, bueno, es una palabra. No, no, las palabras, como hablamos, después se termina pensando. Entonces, Maxi, ¿por qué no fue una reforma y por qué es una revolución? O en todo caso, ¿qué es una reforma? Empecemos a tener claro eso. ¿Y qué es una revolución? sí, bueno, la revolución, según la RAE, es un cambio brusco en el ámbito social, económico, moral de una sociedad, digamos, una revolución industrial y eso. La cuestión es que Lutero sí hizo un cambio brusco total de muchas de las doctrinas y de lo establecido ya mediante la tradición de la Iglesia Católica
y estos cambios de paradigma, ¿no? Estos cambios de paradigma, ya lo decía también algo que supo muy bien Antonio Gramsci con su revolución cultural, ¿no? Y la ingeniería social como vehículo para subvertir los valores perennes del occidente y modificar los paradigmas del occidente cristiano o católico. Esto hizo Antonio, es lo que propuso Antonio Gramsci, que tenemos que ver la revolución cultural hoy, ¿no? Así Claro. que esto es lo mismo que pasó con Martín Lutero realmente y bueno, todos los que estuvieron, los que le siguieron, ¿no? Y la reforma, como vamos a ver, la verdadera reforma es aquella que nosotros tenemos algo y queremos reformar algo que ya tenemos, eh, darle una mejor forma, una mejor apariencia desde adentro, incluso hasta afuera y desde afuera hacia adentro. Así que realmente creo que la reforma verdadera estuvo en Trento luego de la Revolución Protestante, ¿no? Para afianzar los Bien, paradigmas, como dijo esta introducción que leí. perfecto, perfecto. Bueno, entonces, reforma es tomar algo y mejorarlo, cambiarlo para mejor de una forma paulatina. Y revolución es un cambio drástico y que afecta varias esferas, social, política, religiosa. Bien, entonces lo correcto es, bueno, ahora vamos a ver por qué revolución, ahora va a ir desarrollando por qué es revolución, por qué esa mal llamada reforma en realidad que es una revolución y que produjo este cambio drástico y que estamos padeciendo hasta el día de hoy. Entonces, antes de meterme un poquito más profundo, yo antes de subirte acá al video, contaba que había hecho 2 videos con vos con Lutero, sobre Lutero, que los invito a todos a verlos tanto en el canal de Santiago Católico y en el canal nuestro en YouTube. Muy buenos, también muy bien argumentados, fomentados por Maxi. Maxi, para los que no saben absolutamente nada de Lutero, que saben muy poquito, me gustaría brevemente que digas quién fue Lutero, con una pequeña biografía de 2 o 3 minutitos sobre Lutero. Entonces, ya venimos con esta introducción a la historia, que es una herejía, que es heresiarca, que es una reforma, que es una revolución, y nos metemos un poquito quién fue el principal personaje de hoy, de la fecha de hoy. Así que bueno, contanos brevemente quién fue Lutero y después el que quiera profundizar va a ver los videos. Excelente. Antes voy a terminar el temita de la herejía con el Bien, catecismo de San Pío X para que lo tengamos claro, porque estas cosas a veces si los católicos no la tienen claro, vamos a pensar, no, Martín Lutero, heraldo de la palabra y estas cosas. Bueno, yo voy a leer lo que dice el catecismo de San Pío X en el artículo 129. Dice, el protestantismo o religión reformada, como orgullosamente la llaman sus fundadores, es el compendio de todas las herejías que hubo antes de él, que ha habido después y que pueden aún nacer para las ruinas de las almas. Esta es la gran herejía del protestantismo, ¿no? Demoliendo todos los fundamentos de la fe, expusieron los libros santos a las profanaciones de la presunción y de la ignorancia y abrieron las puertas a todos los errores. Así que en resumen podemos decir que la mal llamada reforma es un error. O sea, ya lo ha declarado San Pío X, lo acabamos de leer, es un error para la ruina de las almas, se demuelen todos los fundamentos de la fe, así que es así, como dice San Agustín, ¿no? Los que no quieren ser vencidos por la verdad serán vencidos por el error. fue el Así error. que, Bien, así como para terminar eso, una breve biografía. Lutero nace en 1483 en Sleben, en Alemania, lo que era parte de la Alemania ahí. Familia, bueno, él pertenece a una familia muy complicada desde chico. Sus biografías cuentan que su padre era muy duro, lo golpeaba, era un niño que fue golpeado, maltratado, incluso hasta por su propia madre. Él dice que lo llegaba a golpear hasta la sangre, ¿no? Entonces siempre tuvo una infancia, digamos, tuvo una infancia bastante difícil, se podría decir, ¿no? Después él empieza a estudiar leyes porque su padre quería que fuera abogado. Si bien él no termina de estudiar, después de un tiempo y un paso por una experiencia que según cuentan
los protestantes la experiencia de este que estaba en un día de una tormenta y bueno, ahí se hace fraile agustino. Esta es la versión oficial, ¿no? La otra versión es que tuvo un duelo y que para evitar que lo condenen entra a la vida religiosa, ya que los monasterios gozaban de inmunidad, ¿no? Así que creo que esto es brevemente la biografía, ¿no? Yo me inclino más Bien, por la versión del duelo, que es la versión... sí, yo me inclino más por la versión de que fue en un duelo que él mata a una persona y bueno, se refugia, ¿no? Como los monasterios gozaban de inmunidad, se refugia haciéndose fraile agustino. Esto lo perfecto. dicen ya testimonios de la época. Dietrich Bates, por ejemplo, escribe que había querido escapar de una muerte porque los duelos estaban penados por la muerte, estos duelos que se hacían. Entonces, por esta forma por este singular consejo, dice, ¿no? Que me he hecho monje a fin de que no me arrestaran. De otro modo había sido fácilmente arrestado, pero así no pudieron porque toda la orden se ocupaba de mí, dice Dietrich Bates en un testimonio de Martín Lutero. Wow, bien. Entonces, resalto tres cositas y ya nos empezamos a profundizar. Entonces, la herejía es la negación pertinaz, es decir, voluntaria, consciente de una parte de la fe o una forma parcial. Y San Pío, es decir, un papa y encima santo y de una forma magisterial en un catecismo, no una opinión, dice que el protestantismo es el compendio de todas las herejías. Entonces, bueno, ahí ya vamos teniendo un poco de luz de que no es cualquier cosa el protestantismo y no fue un solo loquito que fue a clavar una tesis para reclamar indulgencias. Bien, y bueno, recalcar que era monje agustino, es decir, que era católico y entró al convento con cero vocación, sino huyendo de la cárcel, de la pena. Maxi, este personaje, Martín Lutero, ¿en qué contexto filosófico él fue tomando sus estudios, fue inundado sus estudios? Bien, eh, bueno, sabemos que Lutero después va a comenzar esta reforma, lo que se va a llamar reforma, ¿no? Para los protestantes, y hay un contexto histórico muy fuerte, en filosófico, más que nada. Lutero nace en el contexto de lo que se llama la decadencia de la escolástica. De a poco que se empiezan a abandonar las bases de lo que es la teología de Santo Tomás. Muere Santo Tomás y algunas tesis de Santo Tomás fueron condenadas, ¿no? Y tanto así que Alberto Magno va a tener que salir, ¿no? A defenderlo y empieza de a poco a caer lo que es este pensamiento, el clásico de la escolástica, y empiezan a surgir en el 1400 más o menos lo que llamamos la filosofía humanista, ¿no? La concepción antropocentrista, contrapuesta a la teocentrista que era la que tuvo la filosofía medieval, ¿no? No sé si se acuerdan la famosa imagen esta del hombre vitruviano de Leonardo da Vinci, desnudo en un círculo, ¿viste? Bueno, la concepción es ese principio de inmanencia, la primacía del yo, el cambio de dirección del objeto al sujeto, del mundo al yo, del exterior al interior. Entonces el hombre se coloca en el lugar central, como el árbitro y medida de todas las cosas, como el sofista griego Protágoras decía, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces estas corrientes empiezan a unirse y se empieza a percibir lo que es la decadencia de la teología, ¿no? Los humanistas ya se empiezan a referir a los teólogos medievales con las palabras como teologastro, despectivamente, degradan los métodos escolásticos y bueno, detrás de ellos viene Lutero, que empieza a despreciar a todos los teólogos medievales, con esto a Santo Tomás. A Aristóteles le decía el gran pagano Aristóteles, le llamaba. Así que
Voy a leer algunas de las citas de su propia pluma sobre Aristóteles y las palabras de Santo Tomás, para que entendamos más o menos el contexto en lo que Lutero pensaba, ¿no? Bien, una Aristóteles, pequeña aclaración, Maxi, una pequeña aclaración. Por la duda, aclaro, la escolástica, la doctrina de Santo Tomás de Aquino, es la sana doctrina que tenemos los católicos, es el mayor teólogo, el más importante que tenemos los católicos. La famosa frase Santo Tomás es el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios, donde se nutrió de Aristóteles y de Agustín. Y bueno, acá Maxi va a dar citas textuales de Lutero hablando en contra de, bueno, de esta sana doctrina, ¿no? dice Lutero, cito sobre Aristóteles. Aristóteles el baluarte impío de los papistas. Es a la teología lo que las tinieblas son a la luz. Su ética es el peor enemigo de la gracia, es un filósofo rancio, un bribón que deberían meter en el chiquero o en la cuadra de los asnos, un calumniador sin vergüenza, un comediante, el más artero y astuto corruptor de los espíritus. Si no hubiera realmente existido en carne y hueso, podría tenerse sin ningún escrúpulo por el diablo en persona. Lutero escribe para los tomistas de esa época, ¿no? Los que eran tomistas. Dice, la ignorancia borrical de los tomistas, le decía, estos burros marranos de los tomistas, insolencia estúpida de la letarguía de los tomistas, en todo su ser no tienen ningún rastro de seso, de observación ni de atención. De Santo Tomás decía, cito, es la fuente y la cloaca de todas las herejías y de todos los errores y el destructor del Evangelio, como lo prueban sus libros. Tomás escribió muchas herejías y es el autor del rey Aristóteles, el devastador de la pía doctrina. Dudo verdaderamente si está condenado o salvado. En resumen, es imposible reformar la Iglesia si la teología y la filosofía escolástica no se arrancan de raíz. Un amoroso, Lutero. Así que sí, bueno, después vamos a ver que es muy procaz en su forma de hablar y sus escritos. Bueno, sigue un poco que va a estar influenciado por la filosofía nominalista. Un personaje importante para él es Guillermo de Ockham, que es un filósofo, se lo considera el padre de la filosofía moderna, ¿no? Le llamaba el filósofo maximum Lutero, ¿no? El nominalismo ¿Qué es sí, eso justamente? ¿Qué es el nominalismo, Maxi? el nominalismo es una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe en particular todo lo que existe es particular. Hay algunos que, en oposición a los que sostienen los universales, ¿no? Que existen los universales. No podemos conocer las esencias de las cosas para los nominalistas y por esto yo les pongo un nombre, o sea, de ahí nomen, nominalista, ¿no? Entonces, a través de un común convencionalismo, nosotros nos ponemos de acuerdo sobre lo que son las cosas, le damos un nombre, y es un movimiento que tiende al escepticismo, como lo va a decir el padre Bo Jorge y muchos otros autores. ¿Por qué? Porque yo le pongo el nombre a través de mi propia concepción, yo me autopercibo vamos a ver que esto tiene toda una relación, autopercibo que es esta cosa y le pongo un nombre y una convención para ciertas cosas. No existen los universales, las esencias de las cosas no se pueden conocer. Así que, bueno, según el padre Bo Jorge, hay un comentario de él que los nominales repudian la metafísica, las ideas niegan las ideas de un valor objetivo, no ven conceptos generales, dice, sino marbetes o rótulos que resumen una serie de experiencias sensibles. No le interesa lo real, que juzgan incognoscible, sino lo aparencial, lo sensible y experimentable, cayendo así en un peligroso subjetivismo, fuente de muchos errores dogmáticos, ¿no? Esto va a decir el padre Bo Jorge, en un gran Bien, libro, ¿no? También. entonces Lutero estaba empapado, inundado del nominalismo, de la filosofía nominalista, ¿no? Perfecto. Exactamente. Sí.
Perfecto. Y una pequeña cosita para que creo que muchos católicos no la saben. Santo Tomás, vuelvo a repetir, no fue un teólogo más, es el teólogo de la doctrina católica, donde más de 5 papas han recomendado estudiarlo y donde hay documentos magisteriales diciendo que siempre hay que basarse en Santo Tomás de Aquino. Así que bueno, Lutero estaba en contra de esto. Maxi, Exactamente. seguimos. Sí, bueno, de esta filosofía, que es la filosofía que se llama la Via Modernorum, que es la filosofía modernista, ¿no? Que coloca al hombre en el lugar central, hemos dicho, bueno, esto es lo que se va a empapar Lutero, y vamos a ver más adelante que Lutero va a decir que todo dato de nuestra inteligencia va a ser incierto, porque obviamente cada uno va a tener un cierto dato subjetivo y otra persona va a tener otro dato subjetivo que le provea su razón, que también es subjetiva, y entonces es lo que va a dar paso después al libre examen de la escritura, ¿no? Nada de dogmas ni principios, todo se basa en una experiencia interior, un sentimiento personal. Dice Lutero, no admito, en junio de 1522, que mi doctrina sea juzgada por nadie, ni incluso por los ángeles. El que no conozca mi doctrina no puede salvarse. Nuestro Evangelio ha producido, gracias a Dios, muchas y grandes cosas, porque antes nadie sabía lo que es el Evangelio, lo que es Cristo, lo que es el bautismo, la confesión, el sacramento, la fe, el espíritu, la carne, las buenas obras, qué es la autoridad civil, el matrimonio, los padres, los hijos, lo que es la mujer, el demonio, los ángeles, el mundo, la vida, la muerte. Dice, lo que es el obispo, el párroco, la iglesia, lo que es un cristiano, lo que es la cruz. En suma, nada de lo que sabíamos de lo que un cristiano es lo que un cristiano debe saber. Todo estaba oscurecido y oprimido por los asnos del Papa. Bueno, la verdad que me ha ayudado a entender un montón de cosas con esto que has dicho, porque siempre me preguntaba, que es muy común escuchar en los protestantes, por ahí cuando intercambio opiniones, debato un poco en las distintas redes, Facebook, y que, y que la frase es típica de, no, yo estoy lleno del Espíritu y el Espíritu es el que me ayuda a interpretar esto. Y claro, y yo poco loco, un poco gracioso es decir, cómo este Espíritu de Dios, por ejemplo, le dice a algunos que Jesús fue un profeta más, como dicen los testigos de Jehová, y que no hay que donar sangre, y ese mismo Espíritu le dice a otro que no es así, y a los calvinistas, por ejemplo, le dicen que ya venimos predestinados, ya se sabe quién va al cielo y quién va al infierno, entonces no importan las obras. Entonces, bueno, el espíritu es muy loco. A algunos le dice negro, a otros le dice blanco, a otros le dice rojo y a otros le dice amarillo. Y no sabía de dónde venía. Así que bueno, mira vos, muy, muy interesante. Sí, Genial. es un contexto bastante difícil en la filosofía porque se desprende ya, empieza esta filosofía moderna, así que sí, sí, realmente es lo que ha absorbido Lutero durante todos sus estudios, ¿no? También después va a contradecir a uno de sus maestros también, no recuerdo el nombre, eh, pero bueno, ya me voy a acordar, así, entre uno, entre otro, y así se empiezan a propagar estas cosas, ¿no? Estas herejías ya con los demás sucesores, ¿no? Juan Calvino, Melantón y Zwinglio, y ya vamos a ver lo demás, ¿no? Claro, eso, mira, también te escuchaba vos y digo, bueno, ahora entiendo mejor por qué hay tantas sectas protestantes. O sea, no es casualidad o más allá de que están los caprichos y los egos humanos, sino que ya la raíz de ahí viene semejante, claro, la libre interpretación de cada uno. Y mira vos, 505 años después, todavía seguimos padeciendo estas consecuencias. Una locura, una locura. Claro, y también la otra frase que te escuchaba, que siempre es muy común escuchar, ya sea mormones, testigos, que no escuchaban debates con vos, es decir, estuvimos 1500 años en la oscuridad, y como que Lutero, bueno, fue el instrumento que Dios usó para bueno, traer la verdad revelada.
O sea, bueno, esto yo tampoco lo digo, ¿dónde sale esa frase de 15 siglos de oscuridad? Claro, de ahí viene, de las palabras de Lutero. No Bueno, conocíamos nada, decía Lutero, no conocíamos absolutamente nada porque todo estaba oscurecido y oprimido por los asnos del Papa. Así que según él, trajo la luz, ¿no? claro, y muy loco porque totalmente en contra de lo que nos prometió Jesús, ¿no? Donde la iglesia vayan a predicar, sean sal y luz del mundo, no guarden, ¿cómo se dice? El velador debajo, que lo pongan la luz arriba, y que la conocida frase Mateo 16, 19 de la iglesia nunca será vencida. Pero bueno, según Lutero, 15 años estuvo para atrás la iglesia, estuvo oscura, estuvo subterránea. Qué locura, qué locura. Bueno, buenísimo poder entender de dónde venían todas estas locuras. Sigamos, Bien. no, Maxi, está buenísimo. Bueno, entonces de ahí él saca lo que es la inspiración, ¿no? La inspiración divina que él le viene en una torre, le viene la inspiración divina y dice que leyendo el libro de un texto de Habacuc, que el justo por la fe vivirá, empieza a decir, bueno, acá en realidad estoy inspirado y acá la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Lutero se inspira, esto lo quiero decir, se inspira en el protestantismo se podría decir nace en el inodoro, ¿no? Porque Lutero se inspira en una torre cuando estaba en el inodoro, cuando va al baño, él mismo lo escribe, yo cuando fui al baño, estaba en el baño, estaba leyendo y me inspiro en acá que me viene cosa, ¿no? Así que realmente es así. O sea, dice, hay un erudito que traduce las obras de los manuscritos de Lutero, E. Cocker, dice, se ha esforzado por hallar una aguda interpretación del texto, y es la siguiente, dice, según él, en aquella ocasión probablemente Lutero no usaría la palabra cloaca, dice, yo me inspiré en esta cloaca, decía, no, sino que diría en alemán House, que es lugar merdoso, literalmente cagadero. Schwanweinfen tradujo cloaca, pero lo que quiso decir Lutero fue, esto me inspiró el Espíritu Santo en esta mierda de torre. Estas son las palabras, perdón por las palabras, pero son las citas textuales de lo que escribía Lutero. Nunca rezando, meditando frente al Santísimo. Realmente así escribía y había mucha procacidad en sus palabras, sus escritos. Después vamos a ver cuando habla contra el Papa, todo su forma, ¿no? Dios Así mío. que los mismos protestantes, muchos autores protestantes, saben que es una mancha grande estas formas, ¿no? que tenía el heresiarca, ¿no? Así que, bueno, no sé si crees que vamos a las consecuencias más o menos culturales, sociales en Dale. Alemania. Y hago, justo con lo que vos decís, digo, esto de que Lutero lee este texto de Habacuc y con eso ya hace su interpretación, ¿no? Y cómo padecemos hasta el día de hoy, vuelvo a insistir, 505 años después, y cómo los católicos todavía tenemos que sacarnos ciertos chips protestantes. Y me valgo de un ejemplo, hace poquito preguntaba que alguien hacía referencia en historias al quinto mandamiento, no matarás. Entonces preguntaba si era válido no matar nunca o si había excepciones. Y muchos, al mejor estilo de Lutero, agarraban la literalidad y me decían no matar, dice no matar. Y otros usaban versículos bíblicos como el de que los apóstoles pidieron mandar fuego y Jesús dijo que no. O Mateo 5:22, que el que se irrita contra el hermano será condenado. Una locura, o sea, no. Pobres los que tienen temperamento sanguíneos coléricos, es decir, como que decir que Dios falló en la fábrica, ¿no? Pero digo, este error, miramos 505 años después cómo lo padecemos, de agarrar un texto bíblico y de ahí hago mi interpretación, donde los católicos tenemos un magisterio que se ha encargado
de interpretarlo, la iglesia, madre y maestra, mater y magister, ¿no? Y caer en esos errores donde, bueno, el catecismo numeral del 263 al 267 explica bien, no me voy a extender ahora, pero la legítima defensa, en defensa propia, en defensa del tercero, en causa de guerra justa, la diferencia entre odio, rencor, irritación, enojo. Pero bueno, mira vos, los católicos hacemos lo que hace Lutero, ¿no? Muchas veces. Agarramos un texto y de ahí, pum, interpretamos y somos absolutistas. Mm. Nos vamos entendiendo, todos vamos entendiendo bastantes cuestiones actuales. Mirá vos de dónde vienen. Qué desastre, Maxi. Sí, sí. Genial por hacernos entender. La Pasamos lectio entonces a lo que... Sí, perdón. Sí, no, no, la lectio divina siempre tiene que estar acompañada del magisterio. O sea, Claro. eso hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Bueno, proponías entrar en las... ya hablamos del contexto filosófico y las consecuencias, ¿no? Ahora, consecuencias culturales, que me habías dicho, me parece. mm, ¿De eso querías hablar? sociales, Y sociales. sí, sociales en Alemania primero y en la Bien, Alemania primitiva, ¿no? Y en toda bien. Europa. Bien. Bien, entonces, consecuencias sociales y culturales de la Alemania primitiva, es decir, del tiempo de Lutero, me imagino, ¿no? El contexto Exactamente. ahí. Perfecto. Y un poco más adelante también. Bien, Eh, perfecto. em, Sí, bueno, Europa sabíamos que era llamada la cristiandad en ese momento. Europa no era Europa, después se le pone el nombre, pero era llamada la cristiandad. Como decía Hilary Belloc en ese libro, ¿no? Esa gran obra, Europa y la fe. Europa es la fe y la fe es Europa, decía, ¿no? Entonces, Brevemente decinos, Maxi, qué era la cristiandad. Brevemente decinos para quedar más claro. bien, en ese momento, 1492, después de un tiempo, se descubre América, ¿no? Y está Inglaterra disputando a España, que España tenía un gran poder de dominio, disputa el dominio físico del orbe, y están los protestantes disputando el dominio espiritual a la Iglesia Católica. Entonces, se dan y surgen muchas revoluciones incontrolables porque se ataca el status quo en esta reforma, más que nada por la ayuda política, digamos, de los príncipes y este desprendimiento de lo que sería esta gran potencia, ¿no? Esta gran potencia territorial e imperial que había construido la España católica. Así que hay que tener, bueno, lo habíamos hablado en el primer video de las Bien, causas políticas, digamos, ¿no? No se puede controlar, es muy difícil, se empiezan a hacer levantamientos en el territorio de lo que era en ese momento el Sacro Imperio Romano Germánico, y ya al Lutero desobedecer la jerarquía, desobedecer el magisterio, ¿no? Entonces nadie obedece a nadie, hay una cierta anarquía, ya tampoco los esclavos quieren obedecer a los señores, entonces se produce lo que es la guerra de los campesinos, después que sabemos que hay una guerra civil de Martín Lutero contra los campesinos, que después le escribe contra las hordas de asesinas y ladrones de los campesinos, diciendo que los tenía que matar a todos como perro rabioso. Entonces, bueno, son como 150.000 personas aproximadamente, dicen los historiadores, una verdadera carnicería, ¿no? Que los alemanes ganan y Lutero va a unirse en un primer momento a alguna rebelión campesina que era tomada por los anabautistas, que uno de los principales nombres de ahí era Tomás Müntzer, que después Lutero traiciona a este personaje y los príncipes lo ejecutan, le cortan la cabeza en la plaza pública, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que después de todo esto, Lutero tenía, bueno, ciertas afinidades con sus protectores príncipes, por ejemplo, con uno fue de estos, Felipe de Hesse,
al cual Lutero le da el consentimiento, a pesar de que estaba casado, de tomarse otra mujer nueva, Margarita de Sal. Tenía 17 años esta mujer. Lutero después de da el consentimiento para que haya una bigamia, ¿no? Y después va a desmentir Lutero esto, pero el escándalo que hubo en Alemania en ese momento fue más grande que la mentira de Lutero, porque en ese momento no estaba permitida la bigamia, incluso era penada por la muerte, si no me equivoco, en Alemania. De igual manera, un autor protestante como Pablo Stachkert, no lo digo yo, ¿no? Lo dice él, dice: la historia del doble matrimonio es una historia deplorable. Es y será siempre una mancha en la reforma alemana y en la biografía de nuestros reformadores. Recordemos también que hace pocos años atrás los mormones practicaban la poligamia, ¿no? Así Wow, no que sabía. sí, los mormones eran polígamos, no hasta hace 100 años atrás, si podríamos decir. Así que bueno, ahí comienzan las divisiones también interminables en las ramas protestantes, por cuestiones políticas también. Sabemos lo de que pasó en Inglaterra con Enrique VIII, Lutero, bueno, Calvino, Zwinglio. Sabemos que Calvino después también se mete en territorios complicados, que manda a matar a Miguel Servet, lo manda también a quemar, ¿no? Así que bueno, Enrique VIII, sabemos también la historia, después, corta la cabeza de 2 mujeres que tuvo, así que bueno, Wow. eh, tenía 6 esposas, digamos, así que él se autoproclama la cabeza de la iglesia anglicana, la nueva iglesia. Hizo matar como 72.000 católicos. Esto lo dice Rafael Hollisen. Dice él: hizo matar 72.000 católicos, su hija Isabel I en muy pocos años, y también en nombre de un cristianismo reformado y por tanto purificado, causó más víctimas y con métodos más atroces, si es lícito llevar una clasificación del horror, que la Inquisición española y romana juntas a lo largo de 3 siglos. Desde Ginebra, Calvino enviaba a Inglaterra mensajes con los que incitaba al exterminio. Quien no quiere matar a los papistas es un traidor, salva al lobo y deja inermes a las ovejas. No solo los ingleses que permanecieron fieles a Roma conocían esta política, sino también los irlandeses, a los cuales no solo se les negó la vida y los derechos civiles hasta 1913, sino que se les robó hasta las tierras. Así que realmente fue terrible. Estas son consecuencias breves, ¿no? No me quiero explayar mucho. María Elvira Roca Barea lo trata muy bien en las consecuencias políticas en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra. Es un gran libro también, ¿no? Esta autora que nombraste, María Roca Varela, es atea, ¿no? María Elvira Roca Barea María, es agnóstica, ella misma se declara contraria, ni siquiera católica, nada, así que no hay nada de prejuicio o juicio previo antes para decir, no, cita fuentes que apoyan a la claro. Iglesia Católica. Así que ella dice que el protestantismo supuso la nacionalización de la religión. Las iglesias reformadas pasaron a ser propiedad de un territorio parcial, se confiscaron los bienes, propiedades de la iglesia, y también a los católicos que no aceptaban las conversiones forzosas. Cuando un príncipe alemán se convertía al luteranismo, obligaba a todos a hacerse católicos, ¿no? Así que es lo que llamamos después la Inquisición protestante, ¿no? Que se va a tratar eh, en muchos libros, incluso de historiadores protestantes y ateos. Que lamentablemente no se conoce. Pero ahora vos decís Inquisición y uff, ustedes los católicos con la Inquisición. Y mirá los datos que estás tirando, ¿no? O sea, para conocer y para profundizar más en eso, ¿no? La Inquisición protestante que fue mucho más cruel que la católica. Bueno, a informarnos y formarnos más. Seguimos, Maxi. Sí, realmente.
Lutero escribe en una de sus cartas: si la locura de los romanistas católicos persiste, no quedará a mi parecer otro remedio sino que el emperador, los reyes y los príncipes ataquen con las armas a estas pestes de la tierra y acaben el asunto no ya de palabra sino con el hierro. Nosotros rechazamos a los ladrones a golpes de horquilla, castigamos a los bandidos y a los herejes con el fuego. ¿Por qué no empleamos todas nuestras armas para expulsar a estos maestros de la perdición, a estos cardenales, a estos papas y a todo ese lodo de la Sodoma romana que corrompe sin cesar a la iglesia de Dios? ¿Por qué no nos lavamos las manos con su sangre? Así que estos historiadores protestantes, ¿no? Por ejemplo, Hall, un historiador protestante, dice: desplegó en las luchas contra sus adversarios, escribe sobre Lutero, dogmáticos una firmeza indomable y al mismo tiempo una animosidad, una dureza, un orgullo, una inflexibilidad, un despotismo que le crearon numerosos enemigos y presentan su carácter bajo una luz poco favorable. Erasmo, su mismo amigo, ¿no? Partidario de Lutero, Erasmo de Rotterdam, después desilusionado por los violentísimos medios de los que aplicaba Martín Lutero, dice a un amigo en 1524: tienen los reformistas siempre estas 5 palabras en los labios: Evangelio, palabra de Dios, fe, Cristo y Espíritu Santo, y sin embargo veo a muchos comportarse de un modo que no puedo dudar que estén poseídos por el demonio. Te escuchaba esta parte, bueno, no tan, por ahí tan, haciendo una analogía un poquito dura, pero bueno, como creo que ya es de público conocimiento, la gran mayoría sabe que se ha convertido Santiago Alarcón de Rincón Apologético, y hace pocos días que anunció que se convirtió al catolicismo, y veo los comentarios de los protestantes y digo, santo Dios, porque no podés estar de acuerdo, no te digo que no, pero una dureza, una falta de caridad, y bueno, escucho las palabras de Lutero y bueno, Dios mío, ¿de dónde? Claro, con semejante raíz, ¿qué se puede esperar, no? Y, y ya a lo largo de esta, ya casi hora 20, has citado mucho a Lutero, has citado a muchos autores protestantes, y no se ha nombrado nada de las indulgencias, de lo que siempre se habla, las indulgencias de la Iglesia Católica, Lutero, y bueno, nada, le dio a Aristóteles, le dio a Santo Tomás, a los papas, bueno, Sí, realmente Dios mío. hay mucha tela para cortar realmente, pero bueno, yo me quedaría con, en estas consecuencias, ¿no? Los frutos del protestantismo que el mismo Lutero ve. Hablando de esto que vos me decís, ¿no? De estas conversiones y de esta forma de tratar, ¿no? Eh, es terrible cómo él hablaba de esta manera, con una procacidad y además también de una forma como muy arbitraria, ¿no? Él era el reformador, el doctor Martín Lutero, y no había quien le contradiga, ¿no? Incluso él hasta tuvo la desfachatez de agregar la palabra sola a la escritura. En Romanos 3:28 le agregó la palabra sola para justificar su doctrina, ¿no? De la sola fe. En Romanos 3:28 que dice el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Bueno, él le agrega la palabra allein en alemán, que él dice el hombre es justificado por la fe sola, sin las obras de la ley. Así que realmente es terrible. Él mismo dice, y esta cita siempre la digo porque realmente me sorprende muchísimo, y vemos acá el libre examen y el yo por encima del magisterio, ¿no? Dice así: cuando le preguntaron a Lutero por qué agregó la palabra sola en alemán en el libro de Romanos, dice esto Martín Lutero: yo no quiero ser
un juez ni un asno papa, ni una mula. No quiero responder nada a tales asnos y a sus berridos inútiles sobre la palabra sola. Ya basta. Lutero lo quiere y Lutero habla así. Lutero es un doctor por encima de todos los doctores de todo el papismo. Aunque los santos Cipriano, Ambrosio y Agustín, aunque San Pedro, San Pablo, San Juan, aunque los ángeles del cielo te enseñen otra cosa, esto es lo que sé de cierto, que no enseño cosas humanas sino divinas. O sea, que todo lo atribuyo a Dios, a los hombres nada. Los santos padres, los doctores, los concilios, la misma Virgen María y San José y todos los santos juntos pueden equivocarse. Él no. Él no, claro. Bien. Tranquilito, Martín. Maxi, y bueno, y en general, bueno, ya nos ha dado bastante panorama, pero para profundizar un poquito más el tópico 5, las consecuencias teológicas de la reforma. Bien, las consecuencias teológicas, bueno, va a ser la rebeldía. Hay muchísimos escritos contra el Papa, la destrucción de la autoridad magisterial. A Lutero lo sacan una bula contra él, el Papa, ¿no? Entonces Lutero sabemos que va a quemar la bula, después las quema en la plaza pública, y va a decir esto del Papa y de la bula del Papa, ¿no? Dice en 1522, el libelo titulado contra la bula sobre la cena de nuestro Santísimo Señor el Papa, dice. El que se muera de miedo a las amenazas merece que lo entierren con música de pedos. Y es cuanto tengo que decir con respecto a las amenazas del Papa y de su bula. Es maravilla que el Papa no haya prohibido ventosear las letrinas, ya que se ha sembrado en la tierra de cepos espeluznantes, mortíferos e infernales. En 1539 dice: el asno papa nos ha abrumado con sus inmundos cargamentos, merdosos y malolientes, y no parece sino que ha tomado por letrina suya a la iglesia de Dios, y tendríamos que adorar todo lo que él expele el papa por arriba y por abajo. Y después dice el papa, en 1945 saca un panfleto contra el papardo romano edificado por el diablo. Dice así: los papistas están atestados de los peores diablos del infierno, atestados y tan atestados que todo lo que expectoran, lo que cagan y lo que desmocan, en ningún caso puede ser otra cosa que demonios coronados. No dan la cara sino el trasero, aunque también por allí llegamos a conocerlo. Dícele al Papa Pablo III, última cita: hola, Paulito mío, querido borriquito mío, cuidado, no te amosques, ey, amor mío, mi papa el buchecito, no te me subas a la parra. Vamos, prenda querida, polimita de mi corazón, cuidadito con soltar el mandado. Este año, como no sopla el viento, ha helado de firme y bien podrías dar un resbalón y romperte una patita. Y si entonces se te escapa un pedo de albañil, todo el mundo soltará el trapo a reírse y decir: Tadai, diablejo sin crianza, catad cómo ese borrico del Papa se ha embadurnado con todo en su caca. Esto sí que sería el gran próstigo de puerca majestad. Dice, parodiando, dice: va a ser preciso condenar a los obispos y a los emperadores antiguos, porque el burro pedorrero de Roma, el burro del Papa, decide en su locura ventosea de su vientre inmundo, que no es de la incumbencia del emperador al convocar un concilio. En resumidas cuentas, que este burro del Papa quiere ser el mandón de la Iglesia, y eso que no es tan ni siquiera cristiano, ni sabe una jota más que pedorrear como un borrico. Estos, bueno, son interminables las citas contra el Papa, realmente podemos estar toda la noche leyendo las citas, pero bueno.
Yo te escucho y hoy, unas horas antes, bueno, algo contaba, ¿no? De un pastor que decía del gran bien que le hizo al mundo Lutero, ¿no? Y algo que no nombré y que te escuché todas estas citas, y decía el gran instrumento de Dios que fue Lutero. Yo decía, te escuchaba y decía, Dios mío, ¿sabrán los protestantes de toda esta biografía de Lutero? Porque, o si sabiendo eso hay que decir que fue un gran instrumento de Dios, Dios mío, Dios mío. Bueno, realmente no hay palabras, o sea, ni siquiera yo, ¿no? Esta es la forma de hablar del reformador de la iglesia realmente. Y no lo digo yo, ¿no? Sino, por ejemplo, los mismos teólogos protestantes de su época. Dice, por ejemplo, Edwin Thiel, en la colección de los proverbios de Lutero, es pasmoso el desarrollo de su procacidad desde 1521 y sobre todo lo mismo en este que en los demás vicios a contar desde 1530. Si tan siquiera este desbaratado no se hubiera ido del seguro más que del seno de la familia, pero desgraciadamente se vendió en la plaza y a los ojos de todo el mundo. Esto dice Edwin Thiel, un escritor protestante, ¿no? Wow, Así bueno, que se han dado cuenta muchísimo y hoy seguramente muchos protestantes se van a dar cuenta de lo que es su reformador, que muchos dicen, no, pero puede haber tenido errores, es un humano, dice, lo que pasa es que esos errores teológicos, cuando ellos dicen, puede haber tenido errores, esos errores y el personaje Martín Lutero, ¿es infalible o es falible? El personaje, lo que su doctrina es infalible o es falible. Ellos van a decir que es falible, que se puede equivocar. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente fue una reforma de la iglesia teológica o no? No lo podemos saber porque él se puede equivocar, es falible para ellos. Y justamente eso es lo que es un hombre que se autoproclamó doctor, eh, doctor en el sentido, él era doctor en teología, pero se autoproclamó magisterio. Entonces a es, eso es lo que yo apunto, se autoproclamó magisterio, el teólogo sobresaliente por todos los teólogos, por sobre el Papa y sobre todos los magisterios de la iglesia, sobre los santos, vimos, sobre Cipriano, Ambrosio y Agustín, o sea, no sobre cualquiera, ¿no? Entonces, creo que no hay mucho más para decir. Bueno. Maxi, ya pasamos al último punto, pero te quería hacer una pregunta personal. Vos que fuiste un protestante, la mayor parte de tu vida, un protestante activo, que tenías muchos ministerios a cargo, ¿cuál era la concepción de Lutero? ¿Se conocía a Lutero o eran tres o cuatro frases hechas? ¿Cómo era? ¿Quién era Lutero para vos? Sí. El protestante no conoce la vida de Lutero. O sea, conoce solamente unas cuantas partes que se les dice o se les dice que es el reformador de la iglesia, porque necesariamente tienen que luchar contra algo para que tengan su razón de ser. El protestante, su razón de ser, su razón de existir, es solamente porque la iglesia católica existe. Ellos no se pueden dar a sí mismos su razón de ser. Entonces ellos necesitan ser protestantes para luchar o para protestar contra algo, y ese algo tiene que ser necesariamente malo. Entonces Lutero salió de ese algo malo para traer las cosas buenas. Eso es lo que es la concepción que tiene el protestante. Pero todo el protestante que empieza a conocer las obras de Lutero empieza a desconfiar del protestantismo, empieza a ¡Wow! ¡Qué buen desconfiar de la dato! iglesia. ¡Qué buen dato Exactamente. ese! No sabía. Mirá vos, Sí, genial, sí. genial. Cuando empiezan a conocer las obras de Lutero, muchas personas, por ejemplo, bueno, no quiero dar nombres, pero una persona cercana a mí, de mi familia, empezó a conocer las obras de Lutero o se empezó, bueno, las redes sociales empiezan a hacer auge y a saber un poco más sobre esto, que a veces no había tanto conocimiento, que te ibas a un libro
Ahora con las redes sociales ya podés saber mucho más, tenés mucho más acceso. Entonces, al parecer, esta persona empezó a conocer la vida de Lutero y después cuando yo le digo, bueno, pero vos sos protestante, y me dice, no, yo no soy protestante. Dice, yo me salgo de ese lugar, yo no tengo nada que ver con Lutero, yo creo en la Biblia, digamos. Entonces, es como su caballito de batalla, decir, bueno, yo creo en la Biblia, ¿viste? Y ya me desligo de Lutero, pero ¿qué pasa? A la vez está tomando una premisa del mismo Lutero, la sola Claro, Biblia. claro, claro. Así que, pero del reformador, digamos, ya, ya se desligan porque ya empiezan a conocer lo que fue la vida de este pobre hombre, ¿no? Claro. Mira, me dejás picando la pregunta, la iba a dejar para el final, pero me parece que encaja justo. Hace poco hice captura de pantalla de una publicación de un pastor, bueno, tampoco no voy a dar nombre, de un pastor. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Es la primera vez, en lo personal, es la primera vez que yo escucho esto decir de un pastor protestante. No tengo las palabras exactas, lo parafraseé un poco, pero se quejaba de la gran deserción de los evangélicos hacia el catolicismo y que esto se debía a que se habían dedicado más a entretener a la gente que a preocuparse por ser heraldos del evangelio, fieles al evangelio y anunciar el evangelio. Eh, Comentame tu opinión, Maxi, si te llama la atención, como a mí, que un pastor protestante públicamente se esté quejando de la gran deserción de protestantes, de evangélicos hacia el catolicismo. Eso si te llama la atención o no. Primero, vamos por parte. Que lo No, no me manifieste llama públicamente, ¿no? no me llama la atención, ¿por qué? Porque últimamente se está levantando, en estos últimos años, diría 10 años, vamos a ponerle un poco más, pero yo diría 10 años en todo este auge masivo de las redes sociales, se ha levantado la apologética católica de una manera impresionante. Y no quiero tampoco ponerme como un falso humilde ni nada, pero realmente los primeros que empezamos a hacer videos de apologética católica, en mi caso, he sido yo con algunos otros hermanos de distintos países, ¿no? Pero de Argentina, dos o tres que hace 10 años empezamos con los videos en YouTube, donde no había muchos videos de apologética. Nosotros empezamos con la apologética contra los testigos de Jehová, y bueno, después con mucho más contra el protestantismo, pero no había mucha apologética y mucho menos apologética católica. Entonces se está levantando mucho. Y este pastor seguro debe ser de las redes sociales, de YouTube, y que se debe estar quejando por personajes importantes, o podríamos decirle importantes, ¿no? O personajes Conocido, públicos que se claro. terminan haciendo católicos, como Alarcón lo acaba de decir, que se terminan haciendo católicos porque empiezan a conocer la historia de la iglesia, incluso la historia de los reformadores protestantes, que nada tiene que ver con una reforma de la iglesia. Entonces, y menos cuando se van al primer siglo y conocen los padres de la iglesia, ya de por sí abandonan el protestantismo. Entonces, dicen esto, estos pastores, porque tienen miedo, porque realmente están con miedo por el auge y la propagación de la apologética católica que últimamente está llegando a muchas más Gloria a personas. Dios. Gloria a Dios. Sí, y el protestantismo se va a caer. Y yo hablaba con un conocido, ojalá, Repetí eso. ojalá que seamos de la generación, realmente que seamos de la generación que vea el protestantismo terminado, que vea esta herejía definitivamente terminada. Sabemos que son millones, que hay muchísimas personas que están abnegadas, en su fe negadas, pero las bases destruidas, seguro, seguro, las bases destruidas, seguro, y espero que seamos de esa generación que podamos verlo con nuestros propios ojos, Bien, que esto bien, se esté terminando realmente, porque ha bien. sido realmente algo
muy malo para la cultura en general y para la teología, para la iglesia, mucho peor. Bien, hay una pregunta interesante, ahí que la hace Marian, ahí la vamos a tomar. Entonces, ¿no te llama para nada la atención de la gran deserción de protestantes hacia el catolicismo? ¿No te llama la atención? ¿La venís viendo, esta A mí no, deserción de forma a mí gradual, no. paulatina? Quizá otras personas sí, pero justamente a mí, Bien, mi parecer no. bien. ¿Y vos no adjudicás que esta deserción, esta conversión al catolicismo de estos protestantes, no se la adjudicás a las razones que da Equipastor, no voy a dar el nombre, donde dice que los pastores se han preocupado más por entretener que por ser fieles al Evangelio, sino que vos se adjudicás al gran exposición, conocimiento de apologetas católicos y que eso ha producido la deserción. Así es, ¿no? Sí, sí, seguro. No, porque eso que dicen ellos de que no se ascriben a la palabra o que no están sujetos a la palabra, eso es una percepción de ellos, porque ellos creen que sí están sujetos a la palabra y que los demás, no sé, por ejemplo, no sé, este pastor de YouTube, por ejemplo, Will Graham, estos pastores, que ellos dicen, no, nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios, pero Dante Gebel no, el otro pastor de allá no, Dante Gebel hace shows acá en River y se preocupa por un show y no está pegado a la palabra, pero nosotros sí. Pero Dante Gebel dice que no, que él sí está pegado a la palabra, que él lo que está haciendo es evangelizar, pero no creo, porque eso es muy subjetivo, es una cosa personal de ellos. Ellos son su Claro. propio papa, su propio magisterio. Bueno, el que dijo estas palabras es el pastor Will Graham. Sí, sí, creo que Pero, me lo habían mandado, ¿no? bien, bien, bien. Pero la pregunta específica de esta, Maxi, ¿te llama la atención de que un pastor públicamente reconozca la gran deserción de evangélico hacia el catolicismo? Eso específicamente. Que un pastor diga eso Eh, públicamente. Un pastor conocido, ¿no? sí, sí, yo creo que de alguna manera está Que apelando, acepte que se están yendo. Eso me llama la atención. sí, es que de alguna manera está apelando a la honestidad, supongo Claro, yo. Si él es honesto, se va a dar cuenta qué es lo que está pasando, es lo que está pasando últimamente. Esto de claro, Alarcón, como es una persona pública y realmente una persona que ha estudiado, que conoce las bases del protestantismo y que ha sido protestante muchos años, eh, al parecer fue un golpe muy duro para ellos. O sea, yo mañana voy a sacar un video en mi canal sobre por qué no soy protestantes. Están sacando muchos pastores sí, videos en las redes, ¿por qué soy católico? ¿Por qué no soy católico? ¿Por qué no soy católico? ¿Por qué soy reformado? No sé por qué tanto, ¿por qué no soy católico? Bueno, y dan sus razones por qué no son católicos. Bueno, yo voy a sacar mañana un video por qué no soy protestante. bien ahí. Así que yo creo que si se apelan a la honestidad, se están dando cuenta de que les está Bien, pasando eso. bien. Maxi, María preguntaba, y creo que es la pregunta de muchos, Santiago Alarcón con los conocimientos y los estudios que tenía, ¿por qué tardó tanto en convertirse al catolicismo? Vos como que has vivido esta experiencia y conocés mucha gente del protestantismo que ha pasado esta experiencia, ¿qué nos podés decir? ¿Qué supones? ¿Qué crees? Sí. La verdad que yo no puedo hablar por él, sinceramente. Está bien, sí, Yo sí. al ver sus videos, yo creo que estaba claro de que ya no ascribía a casi ningún dogma protestante de los principales, ¿no? Como la sola escritura o por ejemplo la existencia del purgatorio, o ascribía algunos dogmas, como por ejemplo María, Madre de Dios, que muchos protestantes no lo reconocen. Y bueno, y también creo que en el momento que él ha tenido una charla, me acuerdo con Olivera Rabasi, él tuvo una charla sobre la Reforma Protestante y Martín Lutero. Creo que ahí se empezó a dar cuenta sobre el tema este de la Reforma y el personaje que era Martín Lutero, ¿no? Así que yo creo que esos procesos, más allá de que yo quizás podría haber dicho, no, se tendría que haber convertido antes,
Es un proceso quizás muy personal de uno. A mí me llevó 2 años, 2 años y un poco más hasta que realmente llegué a la iglesia, pero de ser católico puramente, pero dejé de ser protestante cuando directamente ya no creía en la sola escritura. Dejé de ser protestante ahí y todavía no me había hecho católico, pero yo dejé de ser protestante y adscribí a un magisterio, en ese momento no sabía cuál es, pero el magisterio de los padres de la iglesia, que ellos me enseñaron a mí los dogmas de la iglesia, hasta que yo realmente conocí lo que es el magisterio de la iglesia y me hice católico, pero bueno, supongo que fue eso. No es Bien, fácil, bien. no es fácil, es una decisión muy difícil. Y seguro para él también, que es un personaje público, mucho más, que lo conoce mucha gente y que sabía quizás que le iban a tirar piedra por todos lados, pero bueno, también tiene una esposa, son muchas cosas que uno no puede estar en el corazón de una persona, es muy difícil. Maxi, ¿vos te esperabas la reacción de los protestantes, esta cantidad de videos, esta cantidad de comentarios fuertes? ¿Te Sí, esperabas eso? Sí, sí, era lo esperable, bien. Antes dijiste, y en otras oportunidades lo has dicho, la importancia de estudiar los padres de la iglesia. Y Santiago, no sé si hoy o ayer en estos días, estoy un poquito, no me acuerdo si era ayer o hoy, publicó que mientras más estudia la historia de la iglesia, siente más paz en su corazón. Y bueno, me gustó mucho y me hizo acordar a la famosa frase del cardenal Newman, ¿no? Que era anglicano y que también dijo, profundizar en la historia fue dejar de ser protestantes. Y el cardenal Newman, ¿no? Una de las mentes más brillantes y lúcidas de estos siglos. Bueno, genial. Maxi, queda el último punto. No sé si por ahí lo podés resumir un poquito, que nos fuimos con el tiempo, pero bueno, está re bueno todo lo que hemos aprendido. Quedó consecuencias teológicas y culturales, pero ahora no en Alemania, sino en Occidente y en América, y cómo estas consecuencias teológicas y culturales afectan a nuestra iglesia católica al día de hoy, 505 años después. bien. Lo principal creo que ha afectado mucho esta cuestión de las elaboraciones de exégetas, ¿no? De esta forma hermenéutica de interpretación de la Biblia, estos estudios tan exhaustivos de la Biblia, creo que ha dado pie a que muchos protestantes puedan salir. En la iglesia han surgido teólogos, realmente muy buenos teólogos, pero también en estos últimos tiempos teólogos modernistas, ¿no? Que se han, que han adscrito a estas ideas y concepciones filosóficas de las que hablábamos antes y han dejado también de lado la filosofía medieval, Santo Tomás, y bueno, han empezado a mezclar con David Hume, con filósofos modernos, Kant, más que nada ha influido mucho Kant, y creo que bueno, todo esto ha ido introduciéndose de a poco en los teólogos de la Iglesia Católica y son concepciones o formas de pensar más bien humanistas, novedosas, que ha abrazado, como habíamos visto, Martín Lutero y después todos los reformadores, entre comillas, que le siguieron, eh, han abrazado estas ideas filosóficas. Bueno, y hasta hoy el modernismo, muchos teólogos modernos están haciendo estudios más exegéticos, que no digo que no sean favorables, ¿no? Sino que llevarlos fuera del magisterio de la iglesia, fuera de lo que la bimilenaria historia de la iglesia ha enseñado y, y, y reducirlos a su conocimiento personal, ¿no? A su conocimiento de exégeta, de las lenguas primitivas y todo eso. Creo que sirve, pero no saliéndose del magisterio y de la enseñanza de la iglesia tradicional, ¿no? Entonces, esto creo que ha sido una de las más fuertes consecuencias de esta reforma protestante hasta hoy.
hoy en día. Sí, sí, comparto. La verdad que te he escuchado hoy y bueno, me acordaba de lo vivido personalmente, lo padecí en carne propia, todos estos profesores, teólogos, bueno, estos lugares que enseñan teología, que se dicen católicos, y que está lleno de toda esta heterodoxia, este modernismo, y que relevan, resaltan la figura de Lutero. La verdad que, bueno, tremendo. Y también, cuando vos los pilares de la doctrina católica son tradición, magisterio, Biblia, y dice el catecismo y el documento de Iberbum, no es uno más importante que el otro, sino que se retroalimentan. Y cuando vos le preguntas a ellos, ellos te dicen, sí, los tres, pero el más importante es la Biblia, ¿no? O sea, esa tendencia a la sola escritura. Bueno, esa cuestión El sutil y concilio, ya alejándote. sí, el Perdón, no concilio, te escuché. el Concilio Vaticano II ha dado lo que por ahí se enseña mucho en los seminarios. El Concilio Vaticano II ha vuelto a poner a la Biblia como un centro y un eje muy fundamental, y esto lo toman muchos protestantes para hacer mofa, ¿no? Diciendo de que la iglesia nunca puso la Biblia y ahora en el Concilio Vaticano II sí puso la Biblia como principal estandarte. Bueno, pasa que hay muchos católicos que no leían la Biblia, o sea, sinceramente, hay muchos católicos que no hacían esta lectio divina que después se ha ido metiendo mucho más en el católico hoy en día, o sea, sinceramente yo no te lo puedo decir mucho, tendrá que hablar un católico de años, quizás vos, cómo la influencia o también lo que el concilio ha dado de poner también de nuevo a la escritura en un lugar como tiene que estar, obviamente en la iglesia, como siempre lo ha estado, primordial para nosotros. Perfecto. Siempre guiada con el magisterio. El protestante pone la Biblia en primer lugar de todo. Ellos dicen, nosotros no tenemos un altar en medio de nuestras iglesias. En medio de nuestras iglesias nosotros tenemos el púlpito y está la Biblia ahí. Y ustedes la tienen al costadito y en el medio del altar tienen otra cosa, la Eucaristía. Entonces, lo que no saben es que la Eucaristía, como dice Lumen Gentium, es el centro, el culmen de la vida cristiana. Entonces, ellos dicen eso y no, tienen al costadito ahí la homilía, todo. Nosotros predicamos en el medio, ahí es la palabra, lo que está primero, pero bueno, Y todos los músicos atrás, la batería, el órgano. sí, sí. Bien, Maxi, a ver si dejamos tiempo para una preguntita. Yo, si la ves vos, alguna pregunta, yo soy medio malo con el tema de las preguntas, de verlas. A ver, si vos ves alguna, dale para adelante. No veo casi nada yo en el chat, acá no... A ver, según el censo estadístico, en Chile se ve el catolicismo decrece cada año y los evangélicos se mantienen entre el 7 Bueno, que pongan ahora directamente así A ver, sabemos. sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Maxi? Bueno, agradecido Maxi, la verdad que bueno, he podido entender un montón de cosas que siempre me daban vuelta ahí de las que estamos padeciendo actualmente. Y a ver, ahí hay una, me parece. Martín Lutero, la música, uy, se me fue, como vehículo para adelantar su causa. Puede, no entiendo, a ver, puede ahondar en este punto y cómo la música protestante. Ah, bien. ¿Cómo influye la música protestante bueno, en la religión protestante y como vehículo para adelantar su causa? Bueno, la influencia de la música protestante, que siempre se habla del protestantismo, el sentimentalismo. ¿Qué opinas, ¿Tenés Maxi? ¿Qué es? vos tenés ¿Cómo? idea algo de la música protestante? Creo que vos hiciste un programa sobre la música protestante o algo de eso, si no me equivoco. No, todavía no. Ah, está bien. Bueno, Lutero si tenía algo bueno es que un gran músico. Lutero fue un gran músico. Hizo muchos corales, realmente yo incluso los estudié.
en el conservatorio, o sea, los pude ver, realmente fue un gran músico. Eh, Sinceramente, que yo haya leído, el tema de la música no fue un vehículo de su causa, ¿no? En cuestión de Lutero, ¿no? Que yo haya leído no vi nada acerca de la música. Lo que sí fue un gran músico y hizo corales espectaculares. Como en esa época también hay corales de terribles músicos medievales, ¿no? De la Alta Edad Media. Eh, pero hoy en día sí, sí, la música protestante es influyente terriblemente. Siempre fue influyente porque se dedicaron a esto, este sentimentalismo que causa la música, este lenguaje que tiene la música totalmente distinto a las palabras, que puede llegar mucho más y diferente a otras personas que son sensibles a eso, y la música realmente tiene una forma de comunicación, de comunicar a las personas totalmente diferente. Y las personas reciben eso gratamente, la música. Muchas bandas, incluso me incluyo yo, que bueno, son bandas que he escuchado casi toda mi vida, ¿no? Como por ejemplo Rescate, una banda que inició como en el rock cristiano, ¿no? Se podría decir, que es una banda totalmente influyente en la Argentina, por ejemplo, y en casi Latinoamérica, se puede decir. Y después muchos protestantes cantautores, ¿no? No sé, Adrián Romero, que ahora ya no les gusta más, Adrián Romero, porque dijo que la Iglesia Católica no era idólatra, bueno, ya no les gusta más, pero bueno, lo que sí quiero decir es que también últimamente la música católica está poniéndose en niveles altísimos. Últimamente la música católica, y eso que yo realmente nunca escuché, nunca escuchaba música católica, pero realmente se ha puesto en lugares muy altos. Creo que, no sé si Atenas ha ganado un Grammy o algo de esto, tiene nominación, no sé qué, pero realmente está en un punto alto también, y eso también es muy considerable en esto de estar llevando también el Evangelio a través de la música. Así que Buenísimo. últimamente creo que sí, sí. Bien, sí, sí, yo sabía hasta que fue nominada a Atenas, después no sé si ganó o no ganó, no sé, No, sí y que fue nominada, fue nominada. hasta ahí sé, y también al igual que vos no soy gran consumidor de música católica, a excepción de cantos gregorianos y arpa de ahí. Después lo otro, la verdad que no Claro, conozco, sí, no sí, conozco sí. Bueno, mucho, así que bueno, me hablo realegra la noticia. en, en cuestiones así de la juventud, ¿no? De jóvenes Claro, que escuchan y que son influenciados mucho por la música. Más que nada los jóvenes están influenciados muchísimo claro, sí, por sí. la música, así que sí, sí, en ese cosa sí. Pero la música católica, o sea, realmente de todos sus inicios, ¿no? No sé, tenemos a Schumann, Schubert, o sea, grandes. Estoy buscando preguntas. Marian, ¿por qué parecen como poseídos? Me imagino que deben ser los típicos videos que la gente se cae y se mueve en los diferentes cultos protestantes. ¿Qué puede decir algo de eso, Maxi? No sé si en todos, creo que no en todos, pero sí por ahí más en los neopentecostales, por ahí me parece que puede llegar a ser. Sí, bueno, son productos de la sola escritura, producto de la sola escritura. Ellos dicen que en Pentecostés hablaban en lengua y estaban como extasiados, ¿viste? Es producto de la sola escritura, y ellos lo toman así, y son éxtasis en común en las congregaciones estas protestantes, más que nada pentecostales. Y bueno, ya tenemos encima antecedentes en el primero y segundo siglo, si no me equivoco, de personas que hacían lo mismo, herejes que hacían lo mismo. No te Eh, puedo creer. No sí, escuché sí, nunca sí, eso. hacían lo mismo, lo mismo. No tengo la cita acá, lamentablemente, pero hay una cita en Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea que dice
que caían en un éxtasis y empezaban a proferir palabras extrañas, se empezaban a mover, hacían como locos. Bueno, está en Historia Eclesiástica, después te doy la cita, lo van a encontrar. Ya en los primeros siglos los herejes hacían esto, así que imagínense. Bien. Wow. A ver si hay alguna pregunta más. Se arrepintió Lutero al final, dice acá. Ah, a ver, dale. Bueno, no se sabe, o sea, no podemos decir qué es lo que pasó en su interior, ¿no? Ajá. En su mente, ¿no? O en su corazón. Lo que sí tengo una cita, a ver si la puedo leer, que una vez estaba con su mujer, a ver si la encuentro. A ver. A ver, dame un segundo. Él Acá dice, está, Ay, dale, dale. dice. Estando una vez descansando en el fondo de su jardín, la joven esposa se sentó a su lado. Notaba angustiado y cabizbajo a Martín. Catalina no sabía qué pasaba y tímidamente intentó mostrarle la belleza del cielo, de las nubes, del sol. Dijo Lutero: "Oh bello cielo, lástima que no te veré jamás". Catalina, angustiada y presa de un terror indescriptible por la vida que llevaban, dijo: "Martín, ¿y si volvemos atrás?". "No", dijo Lutero, "el carro ha marchado demasiado lejos del barro", retirándose y dejándola en soledad. Esta cita de que, obviamente de Lutero, pero digo, ¿de dónde la está sacando la fuente? Bien, esta cita está en el libro de Javier Olivera Rabasi de Luterándonos. Esta está en la Bien, cita en el final del libro, más o menos por ahí. Es un libro también muy recomendable para conocer los bien, escritos de Lutero de sus propias fuentes. De igual bien. manera, si les gusta leer mucho, les recomiendo las obras directas de Martín Lutero, que intenten conseguirlas, pero bueno. Así la buscamos, las pedimos, las obras de Martín Lutero, o tienen algún nombre, ¿cómo? Sí, están las obras completas de Martín Lutero, de la editorial Sígueme, si no me equivoco, y después tenés obras completas también en alemán y en Bien, otros, hay mucho en alemán, pero hay libros que citan muchísimas fuentes, como es, por ejemplo, de García Villoslada. Tenés libros del padre de Nifle en dos tomos, viene el del padre Lutero y el luteranismo se llama, son bien, casi todas las obras traducidas del latín y el alemán, perfecto. y bueno, pero son libros en dos tomos realmente bastante gorditos, así que Bien, perfecto. Vuelvo a repetir, que está entrando gente, hay preguntas más ya referidas a Lutero en sí. Ya hicimos con Maxi hace un tiempo 2 videos sobre Lutero, así que ahí los que quieran profundizar, ahondar, tanto en el canal de Maxi Santiago Católico, que lo súper recomiendo, se aprende muchísimo. Y en el canal nuestro de Teo Veritati, ahí están las 2 entrevistas que hicimos pura y exclusivamente de la persona Lutero, no ahora las consecuencias de las acciones que tuvieron. No veo preguntas. Te hago yo una pregunta que hace rato que tengo ganas y nos despedimos. La última. Maxi, nada, no la vamos a maquillar. Está todo dado o ya está dado. Hay un gran cisma en cierta parte de la iglesia alemana. No vamos a generalizar en toda Alemania con esta bendición de las parejas homosexuales. Bueno, todo ya es bastante conocido. Y digo, oh casualidad, la reforma se dio también en Alemania, ¿no? ¿Crees que hay una conexión? bueno, Alemania realmente ha sido una cuna de las herejías. Realmente Alemania, si es la cuna también del modernismo,
de pensadores modernos. Alemania e Inglaterra realmente han sido catastróficos, desastrosos. Todas las Flandes, si vos mirás hoy, si vos te vas a Alemania o a alguno de estos países, la decadencia moral, realmente es Holanda, lo que es Holanda, Inglaterra, una decadencia total en lo moral, en las cuestiones filosóficas. Esto viene ya de tiempos y de filósofos que han influido, como, no sé, Kant, como había dicho, Hume, muchos que han destruido toda filosofía y teología medieval, ¿no? O tomista, se podría decir. Es tristísimo porque siempre ha habido conflictos, ¿no? Con esto de, con Bien, esta, con esta ciudad, ¿no? Con este país. bien. Hay una pregunta muy interesante que es algo que yo escucho mucho a los protestantes. Dice la pregunta, ¿la reforma protestante fue necesaria para que la iglesia retomara su misión evangelizadora? Y es muy difícil, pero eh, el apóstol Pablo dijo, es necesario que a veces hayan herejías para que se conozca lo bueno. Y bueno, yo creo que puede haber sido en la providencia de Dios necesario para quizás volver a tomar este camino, esta senda, la iglesia, si es que en algún momento algunos de sus papas o cardenales se habían desviado, no de la doctrina, pero quizás moralmente o ciertas cosas, para retomar un camino grandioso, como lo fue Trento y como lo fue la conquista de América y la creación de todo lo que vivimos y todo lo que tenemos y esta cultura hispanista, de española y del imperio español que nos trajo a la Iglesia Católica y, y la cultura, ¿no? La fe católica a América. Entonces creo que sí, porque esta gesta de la conquista realmente es un concepto y una gesta metafísica, no es Bien, algo que se pueda haber dado naturalmente el proceso de la conquista, bien, realmente, y más la conquista española, porque sabemos que los imperios británicos y más que nada el imperio británico se ha caracterizado por exterminar completamente o parcialmente a todas las culturas e incluso con sus políticas de expoliación y con sus políticas maltusianas, ¿no? A destruir y eliminar a cada integrante o cada indígena en sus colonias, ¿no? Si uno va a Estados Unidos hoy, lo que va a ser raro ver algún indígena, ¿no? O sea, o un mestizo, es una casualidad ver un mestizo. Entonces claro, sabemos porque lo han expoliado todo, lo han sacado de sus dominios. Fue tremendo, fue tremendo. bien. Mayoría protestante, el Reino Británico, aclaro, ¿no? Por la Sí, duda. sí. Porque si algo fueron los Eh, protestantes y los británicos, es racistas. Es así. pero bueno, los malos somos los católicos y los hispanos. Maxi, ¿estás de acuerdo con que de todos los filósofos y teólogos de Santo Tomás de Aquino para acá se dedicaron a estar en contra de Santo Tomás de Aquino? ¿A refutar a Santo Tomás de Aquino? Los teólogos que protestantes, Exacto, fuera de los católicos, todos los teólogos o filósofos, no necesariamente sí, sí, de sí, religión protestante, pero no católica, es como que el centro Santo Tomás de Aquino, entonces veo lo que dice Santo Tomás de Aquino para decir lo contrario a. sí, sí.
Obviamente que sí. Vemos las consecuencias en la Revolución Francesa también, ¿no? La creación esta de la enciclopedia para destruir lo que sería esta gran suma, la suma teológica de Santo Tomás, creación de esta enciclopedia que los modernos, ¿no? Los filósofos modernos, los que ponían a la razón por encima de todo, la diosa razón en la Revolución Francesa que habían que de revolución liberal y no tenía nada y que destruyó las bases de toda la moral y que realmente mató y asesinó a cuantas católicos quiso y quienes se oponían hasta su forma de ver la vida, de concebir, de su cosmovisión, se han opuesto y han destruido. Bueno, tenemos la gran película esta de las monjas que han sido matadas, las carmelitas que han sido matadas en la Revolución Francesa, una linda película, está muy buena para verla. Eh, y bueno, así, todo, ha sido el contrario, esta creación de la enciclopedia, de conceptos, de anotar todos conceptos, bueno, totalmente contrario a la suma teológica y alejándose de cualquier cosa medieval, ¿no? Le decía, como te había dicho, ellos le llamaban teologastros a a los teólogos medievales. Claro. Maxi, una pregunta más, vamos a ver si es la última, porque están buenas las preguntas. Decía ahí, no alcancé a ver si era mujer o varón, preguntaba qué postura tomar contra estos típicos comentarios en las redes de los protestantes, generalmente siempre atacando, humillando. Bueno, no sé, en mi caso yo les contesto, ¿no? O sea, a veces si me escriben, si me atacan con algo, más allá si es ataque ad hominem, no hace falta ni contestarle, ¿no? Pero si son Sí, ataques contra la fe, bueno, es necesario ver esa posición que tienen ellos y ver las respuestas que tiene la iglesia. La iglesia tiene la respuesta y se contesta lo que la iglesia cree. Es más importante saber lo que la iglesia cree. Hay que estar firme en lo que la iglesia cree. Y bueno, después se puede estudiar apologética, las doctrinas de ciertos, pero siempre firme en lo que la iglesia cree para que sepamos dar respuesta a lo que creemos nosotros. bien. ¿Cómo se llama la película? Preguntan Maxi, la de las Ah, monjas. no me puedo acordar. Marian, ahí puso que la vio. Marian, ¿nos ayudó con el nombre? Sí, a ver. Diálogo de Carmelitas. Ahí está, Diálogo de Diálogo Carmelitas. de Carmelita. Ya la vamos a buscar y la vamos a poner los viernes, que acá siempre ponemos cine católico, para que vean la película el fin de semana. 1960. Bien, 1960 es una película francesa, si no me equivoco. De bien, 1960. Espectacular. Me hizo llorar la película. Realmente me hizo llorar. bien. Ya está sentimentalista como los protestantes. Sí. Bien, genial, ahí sí, sí, esa es. Y a ver, ¿cómo ven proyectado todo el futuro de nuestra fe en los próximos años? Maxi, ¿te animás? Bastante difícil. Bastante difícil. Van a haber muchas cosas pruebas que vamos a tener que atravesar, es lo que yo veo con todo lo que hablabas recién, ¿no? Del tema de Alemania y estos sismas que pueden llegar a producirse, que espero que no, pero, pero estamos en un periodo difícil de la iglesia, pero creo que nos estamos levantando. Nos estamos levantando y más que nada los laicos se están levantando muchísimo. ¿Sí? Cuando a veces sacerdotes o o maestros, ¿no? A veces están enseñando quizás alguna cosa heterodoxa. Siempre hay que estar firme porque, bueno, como dijiste vos, en los seminarios, en el mismo seminario que estoy yo, hay cuestiones, bueno, que se tienen que analizar con profundidad y bueno, es necesario conocer bien el catecismo. O sea, el catecismo Bien. es un arma fundamental también
al lado de la escritura, siempre catecismo, magisterio de la iglesia y Sí, escritura ahí en nuestra mano. bien. Claro, ¿no? Maxi dice seminario porque él está estudiando para ser catequista, un seminario catequético, no es que está en el seminario Claro, como sí, sí. seminarista para ser sacerdote, ¿no? Porque después van a ver que está en foto con tu novio y ¿no? Se va a armar revuelo, no van a entender nada. Maxi está de Claro. novio. Bien, tenía una pregunta ahí, se me fue. No, no, ahí justo ahí está válida la Un aclaración. seminario de teología catequística de la Bien. Arquidiócesis de Bahía Blanca, Buenos Aires. Exacto, 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 exacto. A ver, en un momento, el cura de la iglesia. Bien. Maxi, hace unos días la historia preguntaba, alguien decía que el remanente fiel, haciendo mención a la famosa frase profecía de Benedicto, de que se iban a venir tiempos duros, tiempos de divisiones en la iglesia, pero que iba a quedar un remanente fiel a la doctrina que se enseñó, como decís vos, este magisterio bimilenario, y iba a quedar un remanente fiel. Entonces alguien decía que la gran mayoría de ese remanente fiel probablemente estuviera compuesto por conversos del protestantismo. ¿Qué opinás? Esto decía Benedicto. No, 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 perdón. Benedicto Entonces, decía que iba a haber parafraseo, ¿no? Una crisis profunda en la iglesia, pero que iba a haber muchas divisiones y que iba a quedar un remanente fiel, es decir, una porción pequeña, pero no por ser pequeña no iba a ser poderosa, sino que al ser fiel a la doctrina, de ahí iba a surgir una buena y santa iglesia. sí. Alguien, no Benedicto, alguien comentaba, y yo lo publiqué en historias, que muy probablemente ese remanente fiel, esa porción pequeña fiel a la sana doctrina, iba a estar compuesta en su mayoría por conversos del protestantismo, como es tu caso, que sos un converso del protestantismo. ¿Qué opinas? ¿Lo ves así? ¿Que la gran mayoría de esa gente fiel va a ser converso del protestantismo? Sí, seguro, y del ateísmo también. Mira, tenemos un converso del ateísmo de Dante Urbina. Bien, Imagínate claro, claro. eh, qué personaje, qué persona, ¿no? Que defiende hoy con la apologética católica tan Sí, espectacularmente sí, en sí, sí. América Latina eh, su apologética y converso del ateísmo. Y bueno, ¿qué más tenemos que el cardenal John Henry Newman, ¿no? O Scott Hahn, conversos, bueno, Fernando Casanova, que lo conocemos, converso del protestantismo, gran apologista. Eh, bueno, así, muchas personas, bueno, en mi caso amigos míos que están en las redes, Rodrigo Calvo, puedo decir, Jesús Ferreira, Antisectas, Salvador Esquivel, amigos que están en las redes hace mucho que tengo contacto y que realmente mantenemos, me incluyo, intentamos estar siempre en constante estudio de la apologética y fiel siempre a la iglesia de Cristo, a las raíces, a los padres de la iglesia. Eso creo que es lo que va a Bien, pasar. Fátima genial. también dijo, ¿no? Fátima, eh, de este tema en sus profecías, de este tema de un periodo fuerte y difícil para la iglesia, ¿no? Bueno, Bien. ya pasado, el arrianismo fue también algo tremendo, donde se lo ha exiliado a San Atanasio 5 veces, estaba solo contra el mundo. Él mismo decía, estoy solo contra el mundo, y si el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo. Así que Genial. ha pasado Amén. momentos duros. Amén. Sí, la promesa de Cristo no se va a romper, la iglesia permanecerá fiel y la iglesia seguirá, no será vencida por las fuerzas del infierno y aunque quede un solo católico fiel, se cumplirá la promesa de Cristo. Varias de las personas que nombraba Maxi, como Scott Hahn, Fernando Casanova,
fueron pastores muy importantes, protestantes, que se convirtieron al catolicismo. Y para el que quiera ver, en destacados, en Instagram dejé un destacado de protestantismo, y ahí, aparte de estar, arranca con la frase de Cardenal Newman, y después hay una lista de 200 y no me acuerdo cuánto de protestantes, pastores, teólogos muy sabios, muy eruditos de distintas denominaciones que se convirtieron al catolicismo, y no solamente eso, sino que han escrito libros, así que los invito ahí a destacados protestantismo para el que quiera seguir profundizando en el tema. Bueno, Maxi, ya demasiado tiempo, la verdad, pero genial, buenísimo, buenísimo. Todo hemos recorrido por todos lados. Eh, bueno, no sé si quieres dejar alguna conclusión final sobre un mensaje final, tanto católico como protestante, si quieres dividirlo, si quieres unirlo al mensaje de este día 31 de octubre, que en 20 minutos se está acabando. Sí, qué casualidad justo, ¿no? Que día de la Reforma Protestante, día de las brujas. Algunos dicen día de las brujas, dicen, viste, algunos, eh, cuando por ahí te va un poquito a la historia, eh, el tema de las brujas, viste, fue también una manchita ahí realmente en los puritanos, en esta Reforma Protestante, ¿no? La casa de brujas. Bueno, voy a dejar un mensaje, pero sí, ¿qué es mejor? ¿Ser católico o ser protestante? ¿Qué es mejor, ser católico o ser protestante? Y lo voy a dejar a este mensaje citando a nada más y nada menos que Melantón, un reformador protestante, ¿no? Dice así, cito: en una reunión con su madre, confundida después de que Melantón llega y tiene una reunión con su madre, ¿no? La madre estaba confundida, ahora cito lo de Melantón, hago el preámbulo. La madre Bien. estaba confundida porque veía la cantidad de sectas que se había dividido el protestantismo, todo, y él se había autoproclamado doctor Melantón, y le dice la madre, ¿no? Si era mejor ser protestante o católico. Melantón responde, cito, ahora sí. A lo que contestó Melantón: tened bien presente la respuesta, que permanecieses católica, porque el protestantismo es muy bueno para vivir, pero para morir es mejor ser católico. ¿Habéis entendido? Para dar gusto a los sentidos, para desahogar las pasiones, para vivir a capricho es bueno el protestantismo, que no tiene estorbo de la confesión, de la comunión de la iglesia, de la misa, de los ayunos. Pero en el momento terrible en el que ha de presentarse al divino juez, en el que se entra en la eternidad, en el que se ha de dar estrecha y minuciosa cuenta de todas las acciones, palabras y pensamientos, en el que ha de recibirse el eterno premio o castigo eterno, para aquel momento es mejor el catolicismo. Esto le Bien, contesta reformador protestante, ¿no? Melantón a su madre. Bien, bien, bien. Bueno, gente, nos hemos ido del tiempo pactado, pero no sé, 2 veces más. Pero bueno, todo espectacular. Queda el video en IGTV y después, obviamente, lo vamos a subir cada uno a nuestros canales de YouTube. Santiago Católico, el canal de YouTube, lo super recomiendo nuevamente. Deus Veritatis. Y vamos a. Lo personal me despido recordando con lo que empezó Maxi. Es decir, hacemos una pequeña vuelta al principio, donde la herejía es la mentira pertinaz, total o parcial, de una verdad de fe. Y me despido con las palabras de San Pío X, Papa y Santo, y palabras magisteriales en un catecismo. El protestantismo es el compendio de todas las herejías. Así que bueno, esto es el 31 de octubre y esto es lo que celebran muchos. Así que conozcamos nuestra fe, conozcámosla mucho, mucho catecismo, mucha tradición, muchos documentos de la Iglesia que se consiguen gratis, www.vatican.va.
y conseguimos los magisterios, así que no seamos vagos, perezosos los católicos, y informémonos para así traer a los hermanos de otras religiones, orar también por ellos, obviamente, o acción y oración, y así colaborar y ser puentes de gracia con la promesa que hizo Cristo en Juan 17, para que todos seamos uno, pero en la iglesia de Cristo. Maxi, muchísimas gracias, hermano, un abrazazo grande, y bueno, hasta la próxima. Seguramente va a haber muchos temas para seguir hablando.